Paz de Cristo, queridos hermanos. Dios les bendiga, queridos amigos. Yo soy Blanca de Ávila, de la Primera Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús en Chihuahua. Y bueno, sean ustedes bienvenidos a este su programa Jesús, aquí y ahora. Y gracias a Dios que nos concede llegar nuevamente hasta ustedes para platicar sobre la palabra de Dios. Gracias por estar al pendiente de este programa, pues Dios tiene una palabra puntual para el que le abra su corazón sinceramente. Y bueno, yo deseo que usted sea esa persona. Hoy hablaremos de los eventos que se dieron en la vida terrena de nuestro Señor Jesucristo. Y lo recordamos con mucho cariño y gratitud, pues esto es el corazón de la iglesia, es el corazón de la Biblia, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y bueno, recordemos que Jesús era completamente divino y completamente hombre. Nosotros podríamos tal vez entender un poco más lo que Él sufrió como hombre, como sus dolores, su sufrimiento en la carne, pero nunca entenderemos la intensidad de su agonía, porque sus razones tampoco podríamos entenderlas, pues todo se encierra en su amor, en su gracia, en su infinita misericordia. De manera que hoy veremos la noche antes en la que el Señor se fue a orar al huerto de Getsemaní. Leeremos antes una porción bíblica que se encuentra en Marcos 14, 32 al 42. Gloria al Señor Jesucristo. Y dice para la gloria de Dios: Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responder. Vino la tercera vez y les dijo: Dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo, porque solamente Él puede entender el dolor, la angustia que sentí en ese momento. Jamás nosotros, aunque venga en la palabra de Dios y lo leamos tantas veces, no podremos entender la magnitud de tal conflicto que había dentro de Él. Y no para rebelarse, no para pedir que no sucediera, porque Él sabía desde antes de la fundación del mundo, planeó esta venida y Él sabía lo que habría de acontecer en ella. Entonces fue algo muy terrible que sería bueno que nosotros repasáramos con cierta frecuencia para entender de qué se trata y la grandeza de lo que es el Evangelio, de lo que es la salvación, en qué consiste el amor de Dios y su gracia infinita. Bendito sea su santo nombre. Hoy veremos algunas causas del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué sufrió? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Qué era lo que Él traía en su corazón? ¿Qué era lo que más le dolía cuando Él se fue a orar? Dice que una de las primeras causas fue el pecado del mundo.
O sea, esa era la causa por la que Él vino a morir en la tierra, entre las personas que Él venía a salvar. Él tenía que soportar la ira de Dios sobre sí por causa del pecado de todos los hombres, de todo el mundo. Y esto fue desde que Él planeó, antes de la fundación del mundo. Él vio todo lo que iba a hacer, en lo que iba a hacer en el futuro, pero para Él era presente, porque para Él el tiempo no existe. Siempre todo es un eterno presente. Bendito sea el Señor. Y como Él vino a humanarse, a tomar forma de hombre, con todas sus complejidades, con todo lo que el hombre es, Él sabía el dolor que iba a venir sobre Él. Y por eso esta angustiosa oración, que dice que era tal su angustia que de su frente caían gruesas gotas de sudor que eran como gotas de sangre. Entonces Él sabía lo que venía. Imaginemos el infinito dolor y angustia cuando Él estaba clamando de esta manera. Otra de las causas por las que Él sufrió tanto fue por el maltrato que recibió del mundo. Dice en Mateo 27:2, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. O sea, la gente que Él veía que estaba enardecida y enojada contra Él, maltratándolo, es la gente que anteriormente lo vitoreaba, porque Él les daba de comer, porque Él les sanaba, los liberaba y siempre les hizo un bien. Entonces ellos estaban contentos. Y en ese momento el enemigo los trabajó, los ganó, y todos gritaban enardecidos contra Él. Y este era un dolor muy fuerte como hombre que Él estaba sintiendo. Entonces fue algo muy terrible. Esta fue otra de las causas por las que nuestro Señor Jesucristo sufrió cuando fue tan maltratado por el hombre al que Él venía a salvar. Imaginemos la conmoción que sufrió al cargar el pecado del mundo, siendo víctima inocente. Él era víctima del más cruel y repugnante crimen que se cometió aquí en la tierra, y Él lo estaba viendo antes de que este sucediera, porque dijimos, para Él todo es presente. Y Él estaba escuchando inclusive las voces de la turba que lo acusaban, que gritaban tras Él, enojados. Entonces esto lo que nos enseña es que esa gente que vivía contenta por lo que estaba recibiendo de Él en ese momento, cuando Él predicaba, cuando Él sanaba, esa gente fue engañada. Y tal es el trabajo del diablo, que después lo veían como un enemigo, habiendo recibido tantos favores de Él. Y eso también, como hombre, era un gran sufrimiento que el Señor Jesucristo llevaba sobre sí. La humillación de ser vendido como un esclavo y entregado por uno de los suyos. Eso también era algo que a Él lo hacía sufrir. Su visión de lo porvenir aumentaba el dolor. Antes de padecer todas aquellas vejaciones, Él ya estaba sufriendo todo aquello sobre sí. Fue grande la angustia que el Señor Jesucristo sufrió y que Él expresaba en la oración ahí en el huerto del Getsemaní. Imagínense, Él imaginaba la turba gritando, crucifícale, crucifícale. Él los escuchaba y Él estaba sufriendo los golpes de los soldados, los poderosos Herodes y los que eran autoridades en ese tiempo, acusarlo y maltratarlo. Él lo estaba viendo. La corona de espinas que iban a poner sobre su frente, Él lo sabía. Y también Él miraba todo el dolor que aquello le causaba.
por el lugar, el camino por el que Él pasó cargando aquel madero, aquella cruz, los desmayos que tuvo en ese caminar. Todo eso Él lo estaba sufriendo antes. Los clavos que usaron para clavarlo en la cruz del Calvario, Él estaba viéndolo. El abandono de los suyos, de aquellos que amaba, de aquellos que lo amaban, y que al último todos se fueron, huyeron, se escondieron, temieron y se fueron, lo dejaron solo. Y sobre todo, el abandono de Dios, de su divinidad, que por un momento descargó su ira sobre Él, sobre el cuerpo, sobre su humanidad, y Él estaba sufriendo todos aquellos dolores. Él era completamente hombre también. La sensación de soledad en ese momento, la desesperanza, la seguridad de que iba a morir y con tanto dolor que le estaban proporcionando a aquellos a quien Él amaba. Podemos imaginar siquiera lo que significaba ese dolor en un humano que era Dios, pero era humano en ese momento, recibiendo tal carga y tal castigo, siendo Él Dios eterno. ¿Por qué no impidió tan cruel sufrimiento? Dice en Mateo 16, 23, quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones tu mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Bendito sea el nombre de Cristo. Si nosotros vemos la actitud de Pedro en ese momento, podemos identificarnos. Si hubiésemos escuchado al Señor, al Maestro, decir todo lo que le era necesario padecer, nosotros hubiésemos dicho lo mismo. No, Señor, que esto no te acontezca. Cualquier cosa diríamos para estorbar aquello que Él tenía que hacer. Y fíjense, esa es una reacción humana. Y según nosotros podemos decir una reacción de misericordia. Sin embargo, en ese momento el Señor lo llamó, eres la voz de Satanás, cállate, no digas esto. Estás tratando de estorbar aquello a lo que vine a la tierra. Y eso era lo que el enemigo quería, que no se realizara aquel evento que el Señor estaba a punto de padecer. Pero ¿por qué tenía que padecer? ¿Para qué? Si Él era Dios. Bueno, porque un Dios que es amor es también un Dios justo. Y estos atributos tienen que ser satisfechos. Por ejemplo, la justicia exige la pena de muerte para el que peque. Y Él decía, por cuanto ustedes pecaron, ustedes merecen la muerte. Y el amor del Señor decía, no quiero que mueran, yo los hice, los amo. Entonces la justicia lo exigía su pago. Pero el Señor dijo, yo los amo y voy a morir para pagar el precio de todos los pecadores. ¿Por qué? ¿Por qué si Él podía evitarlo? Por el amor de Dios por nosotros. En San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera está expresando una magnitud infinita. Porque el atributo de la justicia tiene total relación con la santidad de Dios. O sea, Él es santo. El pecado no puede presentarse delante de Él. Él odia el pecado. Su santidad no lo puede tolerar. Entonces el amor, decía, debe ser satisfecha. Pero la justicia, pero el amor también. El Señor quiso salvar y buscó la manera, buscó el precio que no encontró absolutamente en ninguna parte
el precio suficiente para comprar el pecado de todo el mundo, sino su sangre preciosa. Él vino y se humanó para de esa manera poder alcanzar a pagar el precio tan caro que tenía el pecado que todos nosotros habíamos cometido por placer, por desobediencia. Sin embargo, Él dijo, los amo y los quiero salvar. En Hebreos 3:7 dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Por la dureza del corazón del hombre es que el Señor también estaba padeciendo, porque Él veía la dureza, la desobediencia. Él veía que el hombre estaba tomando otro camino o había tomado caminos diferentes que le llevaban contra la voluntad de Dios. Lo llevaban a errar al blanco, a cometer pecado. El temible destino del hombre también lo motivaba a él para que sufriera, para que clamara, para que sufriera por el hombre. El terrible destino del hombre que según Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la justicia. Todos pecaron a la muerte. ¿Por qué? Porque en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Vida eterna en Cristo Jesús. Porque solamente su preciosísima sangre podría pagar el precio de nuestros pecados. La angustia de Jesús en el huerto de Getsemaní fue la última noche antes de ser arrestado. En Lucas 22:44 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Habiendo tomado la humanidad completamente y conociendo lo que habría de suceder, fue muy grande su sufrimiento y lo padeció antes de tener la experiencia, antes de vivir la experiencia como hombre. Mira, hermano, es necesario traer a la memoria el acto de la cruz, porque en ello se basa nuestra salvación y para renovar nuestros votos continuamente, pues es de gran valor y para nosotros es cuestión de vida, de fortaleza, de bendición, para hacer la tarea que se nos ha asignado, pero más aún para agradecer lo que ya hemos recibido. Gloria a su nombre. En Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y allí dice que perdonó nuestros pecados por causa de su sacrificio. Recordemos que en Isaías 53 se narra todo lo que Él vivió en el Nuevo Testamento muchísimos años después. Bendito sea el nombre de Cristo. Dice, molido por nuestras rebeliones. Molido es un castigo extremo, un maltrato extremo. Y eso fue por nuestra rebeldía. Fue Él molido. Eso es lo que significa. Dice que con todo su castigo compró nuestra paz. Y por todo su cuerpo herido, sus llagas, hemos sido curados. Compró nuestra sanidad. Y por eso es que ahora nosotros le creemos cuando presentamos nuestras necesidades delante de Él. Porque además Él dijo que lo que pidiéramos en su nombre, Él lo hará. Y también porque lo hemos experimentado. Hemos sentido su mano poderosa obrando en nuestro cuerpo. Porque Él lo dijo y es totalmente fiel a sus palabras, a su promesa. En Santiago 5:15 dice, y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor le levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Bendito el nombre de Jesucristo. Así dice en Santiago 5:15. Ojalá el Señor nos dé la fe adecuada
para que su santa mano se mueva e imparta sanidad y salvación. De este modo presentaremos a Dios las peticiones que nos han traído para que hablemos con el Señor sobre ellas, recordando la primera necesidad del hombre, de todos los hombres, y también que Dios, que sabe lo que necesitamos para pedírselo, a veces requiere algún dolor o algún sufrimiento en nuestro cuerpo para ser guiados hasta la principal necesidad. O sea, Él permite que las situaciones a veces pasen porque es un camino que Él permite para que nos guíe a Él, para conducirnos a Él, para que lo busquemos, porque nosotros no podemos negar que a través de ese tipo de situaciones nos acordamos de Dios. Y en un momento de recreo, de placer, de bienestar, pues es más difícil recordar que Dios está y que debe ser reverenciado por todos los que ya lo recibimos y lo amamos. De esa manera nuestra enfermedad o problema se convierte en una herramienta en las manos de Dios. Pero siempre, siempre la oración tiene respuesta, porque Él así lo prometió. Confiemos plenamente en Él. De seguro hará la obra. A veces la obra será inmediatamente, a veces será paulatina, a veces la respuesta será no, a veces la respuesta será no es el momento, espera un poco, pero el Señor siempre su respuesta será a nuestro favor. Porque la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso es necesario que nosotros clamemos con toda confianza, con toda esperanza puesta en Él, sabiendo que el amor de Él es infinito y que Él es todopoderoso y que obrará según su misericordia y sus planes divinos. Recordemos que Él tiene planes con cada uno individualmente. Él nos conoce y sabe qué es lo que quiere alcanzar de nosotros. Y a veces necesita esas situaciones para que caminemos hacia su propósito, que eso es lo que más nos conviene. Siempre su respuesta será a nuestro favor. Gloria a Dios. De manera que nuestra primera necesidad por la que clamaremos por todos los hermanos que hoy mencionemos, será que libre su alma, que libere su alma, que guarde su alma, que les dé salvación, que les dé oportunidad de salvación y les conceda abrir su corazón. Y luego que el Señor sane de acuerdo a su necesidad. Alabado sea el nombre de Jesucristo. En Lucas 18:27 dice, y Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, hemos llegado al final del programa. Deseamos que nuestro Señor haya hablado a alguien a su corazón y le aumente la fe para que se acerque a Él y viva una vida agradecida por lo que Él hizo. Le invitamos para reunirnos de nuevo a través de estos medios el próximo viernes a las 8:30 en La Voz 100.3 FM de su radio. Hasta entonces, Dios les bendiga, queridos amigos.